Bendiciones y bienvenidos mis amados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio. Vamos a iniciar la serie de noviembre en su parte uno y vamos a ver los impulsos humanos. Antes de entrar de lleno a este tema, quisiera solamente dar una introducción hablando de un tema que ya está en mi canal que se llama asimismo Impulsos Humanos, donde hablo de las puertas de la Nueva Jerusalén, que dice que ahí están inscritos los 12 nombres de las tribus de Israel, y también nos habla de los cimientos de la ciudad de Jerusalén, que dice que también están los 12 nombres inscritos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es algo muy interesante porque ese diseño de los muros, de los cimientos y de las puertas también nos está hablando de ciertas características que nosotros en vida tenemos que vencer, que podemos nosotros vencer esas situaciones en nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cuando nosotros revisamos en la escritura, cuando Israel bendice a sus 12 hijos, es decir, a las 12 tribus de él, de Israel, nosotros nos damos cuenta que él les habla, y ahí en la referencia o el título de esa porción dice que son las bendiciones de Israel a sus hijos. Pero si nosotros las revisamos con cuidado, no parecieran ser bendiciones. Si usted ha visto el tema impulsos humanos que ya está aquí en el canal, se dará cuenta a lo que me refiero, porque cuando él les habla a cada uno de sus hijos, les está haciendo ver a ellos su comportamiento, pero no el positivo, sino su comportamiento negativo. Es decir, que es una bendición cuando a nosotros se nos hace saber nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro impulso humano, nuestra forma de ser, pero en una situación negativa. ¿Y por qué? Porque nosotros nos damos cuenta en qué estamos fallando. ¿Cuál es nuestro comportamiento que nosotros tenemos que corregir? Por eso, hermano, a mí me llama la atención, ¿verdad? Que cuando habla de este diseño de las puertas del cielo y de los cimientos del cielo de la Nueva Jerusalén, lo que habla ya en el libro de la Revelación, uno dice, bueno, ¿por qué incluyeron ahí los nombres de las tribus de Israel? ¿Por qué incluyeron los 12 nombres de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Si uno era, por ejemplo, uno dudaba como Tomás y el otro le decía, Señor, muéstranos al Padre, y tantas cosas, ¿verdad? Que nosotros podríamos ver como cosas negativas, como comportamientos que no eran buenos. Pero fíjese cómo el Señor lo pone esto en la Nueva Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque esos discípulos que fueron, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, después hechos apóstoles, pudieron vencer esas actitudes, pudieron vencer esos comportamientos, pudieron desarrollar su vida de tal forma que agradaron a Dios, dejando que Dios hiciera una obra en su vida. Entonces, ahora sí, viendo el versículo base, hermano, de este tema de los impulsos humanos, y me va a entender un poquito mejor de por qué los muros, por qué las puertas, por qué las bases de las que habla en Apocalipsis dice que están inscritos tanto los nombres de los apóstoles como los nombres de las 12 tribus de Israel. Y fíjese cómo dice en Proverbios capítulo 25, versículo 28, como ciudad derribada, fíjese, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu, o mejor dicho, cuya alma no tiene rienda. Es decir, una persona que se deja llevar por un impulso humano, por eso se llama este tema impulsos humanos. Una persona que se deja llevar por sus emociones, pero estoy hablando no en un sentido correcto, porque no crea que las emociones son malas, pero hay
emociones malas o malas emociones, que si nosotros nos dejamos llevar por ellas, dice la escritura aquí que esa persona es como una ciudad derribada. Y dice, y sin muro. Es una persona que no tiene muro, es una persona que no tiene una base sólida, es una persona que no tiene una puerta segura. Entonces, qué importante, hermano, que nosotros sepamos en nuestros impulsos humanos, ¿verdad? Que si nosotros nos dejamos llevar, es como si no tenemos rienda, como si somos personas que no tienen protección, porque ¿para qué es una ciudad que tiene muro, hermano? ¿Para qué es el muro? Pues para proteger. ¿Para qué son las puertas? Para proteger. ¿Para qué son los cimientos? Pues para que esté con un buen fundamento y que no se caiga la edificación. Pero imagínese usted que la escritura nos enseña que la persona, una ciudad, hermano, que está derribada, que no tiene muro, que no tiene protección en las puertas, que no tiene buenas bases sólidas, así es el hombre que no tiene rienda, es decir, que sus impulsos rápidamente toman control sobre su actuar, sobre su comportamiento. Y por eso le vuelvo a repetir que cuando Israel le habló a sus hijos, les habló de sus comportamientos. Y si usted no recuerda, hermano, le animo a que revise o ese video de YouTube, que también lo puede encontrar aquí en mi canal como impulsos humanos, o que también lo pueda, hermano, buscar en su Biblia y usted pueda ver, hermano, cómo le habla Israel a cada uno de sus hijos, porque son comportamientos que ellos tuvieron, pero comportamientos negativos. En otras palabras, hermano, como decimos allá en México, ¿verdad? Les dijo sus verdades, les hizo ver en qué manera en su comportamiento están fallando. Y tal vez eso a muchos de nosotros no nos guste. No nos guste que nos digan en qué estamos fallando, no nos gustan que nos digan, ¿verdad?, de nuestro mal comportamiento en esta área, en esta otra área, de esta forma, de esta otra forma, no nos gusta. Y a veces uno mismo como humano dice, pues si no les caigo bien, pues a mí no me importa. Si me quieren aceptar como soy, si no, pues no me interesa. Pero en realidad, hermano, no es para beneficio de los demás, sino que primeramente para la persona. ¿Por qué? Porque si hay una persona que en sus impulsos humanos se deja llevar, hermano, simplemente por ese mismo impulso, por esa mala emoción o mal comportamiento, será una persona como una ciudad derribada, sin muros, sin protección. Fíjese cómo más dice, hermano, esta versión, por ejemplo, la Biblia al día, dice como ciudad sin defensa. Oiga, hermano, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿y por qué quiere que nosotros escuchemos este tema? ¿Verdad? Porque creo hubo dos ocasiones en las que no se pudo realizar. Y de hecho estoy haciendo este tema para compartirlo aquí en Anaheim, ¿verdad? Todo el mes voy a hablar de esto. Todo el mes voy a estar hablando de este tema. Porque, hermano, esto es lo que nosotros vivimos día con día. Todos los días vivimos estas situaciones desde que nos despertamos. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Porque somos seres, hermano, y ya usted ha escuchado temas, ¿verdad?, que se relacionan con nuestros lípidos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna emoción en nuestra vida, ¿verdad? Todo en nuestro cuerpo es afectado. Y ya le he dicho, por ejemplo, cuando una persona se molesta y que dicen por ahí, ¿verdad? Que dicen se calentó, se puso rojo. ¿Por qué? Porque obviamente que el color
de la piel va a cambiar, no porque sea la piel la que está cambiando de color, sino lo interno, la sangre. Sube a una temperatura diferente en la cual se calienta por dentro, ¿verdad? Se calientan los lípidos y los diferentes órganos empiezan a funcionar de una forma distinta y con un ritmo cardíaco distinto porque estamos siendo influenciados por una emoción. Entonces imagínese cuando el sistema nervioso, ¿verdad? Empieza a activarse, nuestra columna vertebral empieza ahí a disparar todas estas chispas, ¿verdad? Y la temperatura de nuestro cuerpo empieza a cambiar. Si usted toca a una persona en el rostro que está molesta, usted va a sentir que está la persona caliente. Y mejor ni lo haga, ¿verdad? No le vaya a querer sentir el cachete ahí a alguien molesto y le vaya a aventar una cachetada. Porque así se siente una persona. ¿Por qué? Porque los lípidos cambian de temperatura. ¿Por qué? Por el temperamento, por el comportamiento, por la aceleración cardíaca que estamos teniendo. Entonces, dése cuenta, mi hermano, dése cuenta que como aquí dice la escritura, como ciudad sin defensa, porque hay muchas personas que se enferman cuando se enojan, porque hay muchas personas que se enferman cuando se espantan, porque hay muchas personas que se enferman por las emociones, pues obviamente porque son, como dice aquí la escritura, como una ciudad sin defensa, sin muralla, porque obviamente que al estar cambiando drásticamente la temperatura de nuestros lípidos, pues va a afectar nuestros órganos y seguimos con ese mismo comportamiento, con esa misma impulso y dejándonos llevar de esa forma, pues más van a ser afectados nuestros órganos. Entonces, qué interesante, hermano, que de igual manera como cuando alguien se molesta, ¿verdad? Su temperatura cambia a elevación, es decir, a estar más caliente. También, hermano, cuando una persona se pone triste o cuando una persona se espanta, usted siente el rostro de una persona espantada y se siente fría. Y al contrario de que si se viera el color de la sangre en la piel, se ve más bien la ausencia, es decir, se ve la persona pálida porque cambia también la temperatura, ahora no a elevarse, sino a minorarse. Entonces, qué terrible, hermano, que de igual forma como se afectan los órganos con esa temperatura elevada, también cuando desciende de una forma drástica. Y entonces hay problemas dentro del sistema, hermano, inmunológico, dentro de muchos sistemas de nuestro cuerpo y dentro de nuestro cerebro y de nuestros órganos y trae enfermedad. Y muchas veces esto también produce, hermano, situaciones de presión, situaciones de azúcar, porque siendo afectada nuestro sistema de sangre, sanguíneo, pues obviamente es decir que en nuestro torrente sanguíneo empieza a cambiar, hermano, cómo se está desarrollando la fluidez de esa sangre, pues va a afectar nuestros órganos, va a afectar incluso nuestros pensamientos. Por eso, hermano, también cuando una persona está bien molesta, pues parece que no piensa, parece que no está pensando lo que dice. Y por eso es bien fácil que cuando estamos molestos hablamos cosas que ya después cuando nos tranquilizamos, cuando nuestra temperatura sanguínea y de los lípidos vuelve a establecerse, a balancearse, nos damos cuenta que tal vez hablamos cosas que no debíamos de hablar o que nos comportamos de una forma en la que no debíamos de comportarnos. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento todo nuestra forma de pensar
si no sabemos dominarnos. Por eso dice la Escritura, es como una ciudad sin defensa, como una ciudad que no tiene murallas. Veamos cómo dice esta otra versión, hermano. En la Biblia Latinoamericana 1995 dice, una ciudad abierta sin defensas, así es el hombre que no controla sus impulsos. Entonces aquí, hermano, es de donde tomé yo la palabra, por eso impulsos humanos, el que no controla sus impulsos. Y usted me podría preguntar, Pastor, pero ¿quién controla sus impulsos? Y podría, hermano, escucharse un poco difícil, pero con la ayuda de Dios, hermano, con la fuerza de Dios, nosotros podemos llegar a ese nivel. No que vamos a ya no cometer errores, no que ya no vamos a dejarnos llevar, pero habrá ocasiones en que podamos nosotros, hermano, controlar nuestros impulsos, que podemos. Ahora, aquí hay algo bien importante también que es necesario aclarar. Cuando estoy diciendo que controla los impulsos, no estoy hablando de las personas, ¿verdad?, que tienen un comportamiento donde frente a otra persona, no dice nada, no dice nada si están en desacuerdo, no dice nada si quisieran comentar, no dice nada su opinión, su punto de vista, pero que después en sus casas están hablando mal de esa persona, pero después en otros lugares incluso hay gente que hasta llega a reunirse con otras familias, con otras personas, hermano, para hablar de una persona, para comentar, para hablar mal, para decir es que a mí no me parece, es que yo no creo, que esto, es que yo, no, eso no estoy hablando, porque eso no es controlar los impulsos, eso simplemente, hermano, se maneja en una perspectiva de hipocresía, ¿verdad? Porque hay gente que después dice también, no, es que yo por respeto, no, no, más bien esa es falta de respeto, el hablar en otro lugar y no enfrentar a la persona de cara, de frente y decir realmente las cosas, ¿verdad? Aunque se requiere, por eso la escritura nos enseña que hay que saber controlar los impulsos. Pero aclaro eso porque no se refiere a eso y no me estoy refiriendo yo a eso, a una persona que diga, no, pues es que yo con esa persona no digo nada, no, pero y por atrás. No, y aparte, no, eso no es controlar los impulsos. Controlar los impulsos, hermano amado, es que nosotros le podamos entregar esas áreas, esos comportamientos, esas actitudes al Señor para que trabaje en nuestra vida. No que lo vamos a estar haciendo detrás de esa persona, no, sino que vamos a estar diciéndole, Señor, trabaja esa forma mía, Señor, trabaja mi vida, trabaja, Señor, mi corazón, trabaja mis pensamientos, porque como dicen por ahí, ¿verdad? Mucha gente, hermano, no sabe qué hacer de su vida, pero con la tuya lo tienen todo resuelto. Entonces, qué importante, hermano, que nosotros podamos entender que si nosotros no controlamos nuestros impulsos, si nosotros nos dejamos llevar por los impulsos humanos, vamos a ser como una ciudad que no tiene defensas, una ciudad abierta, y cuando dice abierta se refiere a que se puede invadir, se refiere a que pueden entrar. Y eso nos lleva a otros temas, hermano, porque cuando una persona, como lo que decía hace un momento, cuando una persona está muy molesta, le da lugar a muchas otras cosas. Es decir, se puede manifestar esto que está aquí en esta porción, que es como una ciudad abierta. ¿Abierta por qué? Porque tal vez primero empieza con una pequeña molestia algo.
¿verdad? Y tal vez hacemos algún comentario o tal vez usamos el sarcasmo, usamos hasta un chiste o lo que usted quiera, ¿verdad? Y después, cuando sigue elevándose esa situación, es decir, que no hay control ni de un lado ni de otro, o puede ser incluso, a lo mejor es algo que ni siquiera usted está hablando con alguien, simplemente pensamientos que hay en usted. Y si eso no se controla, después, y cuando es una confrontación, por ejemplo, ese enojo, esa molestia va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Tal vez usted lo ha visto, a lo mejor hasta tal vez lo ha experimentado, donde empieza con algo pequeño y se va elevando, se va incrementando, va creciendo más y más ese enojo, esa molestia, porque si es en una conversación, pues empiezan a decirse cosas. No, que tú esto, no, que tú lo otro, no, que aquello, no, que acuérdate que hace 20 años, no, que... Y empieza ahí una situación terrible. Y eso después da lugar no solamente a que la persona esté enojada, sino que incluso después ya empiezan a elevar la voz, a gritar. Después del grito ya empiezan hasta agredir, a empujar, a forcejear. Ya después en ese ámbito también hablar cosas que no se deben, hablar malas palabras, hablar lo que nosotros entendemos como groserías, hablar, hermanos, situaciones terribles, ¿verdad? Incluso hay gente que hasta le llega a decir a otro, ojalá y te mueras, y que quién sabe qué. Hermano, qué terrible, hermano. Qué terrible cuando una persona se deja llevar por ese impulso humano y que se queda como una ciudad abierta, abierta porque le da lugar al enojo, le da lugar, hermano, a las malas palabras, le da el lugar, hermano, a la violencia verbal, a la violencia física, y empieza a acrecentar esa situación. Y cuando una persona no sabe controlar esos impulsos, es una persona que va a padecer tanto físicamente, tanto emocionalmente, tanto mentalmente, hermano, en todas las áreas de la vida. Es una persona que va a tener padecimiento. Por eso, hermano, qué tremendo que cuando nosotros vemos ese diseño que Dios establece en aquella ciudad, en la ciudad celestial, nosotros podemos ver cómo aquellos que Él escogió, aquellos que Él redimió, aquellos que Él santificó, que Él justificó, los tuvo que trabajar, los tuvo que moldear, los tuvo que llevar en un proceso de formación. Hermano, y nosotros tenemos que entender, hay ocasiones en las que debemos de pedirle, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que yo tengo que cambiar. A veces ni hay necesidad, hermano, de pedirle nosotros mismos, si ya sabemos, como dicen allá en México, no se haga, hermano, si usted ya sabe. Decía mi papá, no os hagáis. Porque a veces ya sabemos, hermano, qué es lo que es necesario cambiar en nuestra vida. Fíjese, hermano, esta porción es algo que también nos da la pauta para saber controlar. Porque usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer si en el mundo, hermano, hay cosas que hacen que para respiraciones, ¿verdad? Para tranquilizarse, que esto, que el otro, ahí le dan consejos qué hacer eh, para poder controlar esos impulsos que está teniendo. Pero la palabra de Dios también nos da consejos.
Y nos da muchos consejos, hermano. Solamente voy a usar este versículo, pero usted sabe que la Escritura nos da muchos consejos con relación a los impulsos humanos y nos habla de qué nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, la Escritura nos dice que cuando nosotros hablamos ásperamente hacemos subir el furor, pero cuando damos una blanda respuesta, hermano, aplacamos esa ira. Entonces, la Escritura nos enseña, hermano, nos enseña que en muchos consejos la palabra, cómo nosotros podemos controlar esas cosas. Pero hoy solo quiero usar este versículo del apóstol Santiago en su capítulo 5, versículo 13, donde dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. Entonces, fíjese, hermano, lo que nos enseña la Escritura. Cuando nosotros tenemos una actitud, un comportamiento, una emoción, hermano, de que estamos afligidos, de que estamos en una situación de tristeza, de depresión, de aflicción, de muchas cosas que podamos nosotros hablar en esta palabra que se usa aquí como afligido. Y nos dice la Escritura, haz oración. Haz oración, porque la oración te va a llevar a diferentes niveles donde tú vas a poder salir de esa situación. No nos está dando este consejo simplemente, hermano, porque así lo dijo el apóstol, así se imaginó. No, es porque el Espíritu Santo nos está mostrando cómo nosotros podemos vencer esa área en nuestra vida. Y nos dice, haz oración. Y muchas veces nosotros podemos entender, hermano, por qué hay tanta aflicción a veces en el pueblo, tanta carga, tanta tristeza, depresión, desánimo, muchas de esas cosas que estamos hablando de situaciones negativas, ¿verdad? De una temperatura sanguínea baja, nosotros podemos saber, hermano, porque falta oración. Y la pregunta es, ¿cuánto oramos? ¿Cuánto estamos orando? Y fíjese qué terrible, hermano, es entender esto. Yo no sé si esto a usted le ha pasado, pero la oración, hermano, eleva la temperatura sanguínea. No en una forma negativa, ¿verdad? De molestia, no, sino en una forma positiva. O sea, balancea, hermano, la temperatura del cuerpo. A mí me ha llegado a pasar, hermano, que incluso en oración hasta a veces sudo de estar orando, de estar clamando al Señor, pero me siento descansado, me siento, hermano, relajado, me siento, hermano, que mis cargas se van, porque es una promesa del Señor, hermano. Es una promesa que dice, no, pastor, es un canto también, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Sí, pues es un canto también, pero nosotros podemos ver que es una promesa de Dios, porque dice la Escritura, hermano, que traigamos estas cosas delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús mismo dijo, el que está trabajado, el que está cansado, el que está cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Pero si no tenemos ese tiempo de oración, hermano, va a existir. No vamos a poder controlar los impulsos que están viniendo a nuestra vida si nosotros no estamos teniendo ese tiempo de oración. Ahora también dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Estás en ese otro ámbito de ese otro lado, canta alabanzas al Señor, hermano, porque muchas veces también esa alegría puede llevar a otras cosas, es decir, se puede desviar en una forma que no es de Dios. Recuérdese que hizo el pueblo de Israel allá en el desierto. Cuando estaban alegres, primero empezaron danzando porque Dios les había dado la victoria, empezaron agradecidos con Dios, pero ya cuando estaban más adentro allá, hermano, festejando y todo, y dice que se levantaron y jugaron, pero pecaron delante de Dios, hicieron lo malo, levantaron otros dioses. Esa alegría los llevó
a otros niveles, hermano, que no eran de Dios, por no, hermano, enfocar su alegría en lo que la palabra nos enseña, en alegrarnos en Dios, en gozarnos en nuestro Dios de nuestra salvación. Por eso dice, si está alguno alegre, cante alabanzas. Estos son algunos de los consejos, hermano, que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, y yo le invito que le digamos: Espíritu Santo, aquí estoy, Señor, muéstrame. Muéstrame, Señor, te entrego esas áreas de mi corazón, de mi vida, para que yo pueda avanzar y entender esos impulsos humanos. Espero que sea de bendición, mis amados, que Dios me los bendiga.